Es el mismo argumento, porque se trata del mismo tema, concejal. Así que vamos a poner en consideración... ¿Usted quiere hablar? Por favor. Muy corto. Nosotros hoy estamos sesionando porque tenemos que cumplir con nuestro deber de control, de gestión y hacer lo que corresponde. El intendente Altieri está suspendido por este Consejo Deliberante y tiene que cumplir con esa suspensión. Eso no quita que tenga todo el derecho de acudir a todos los estamentos judiciales que considere que deba recurrir. Eso no está de ninguna manera puesto en duda. Lo que es cierto es que tiene que dejar el lugar, como lo ha dicho el Consejo, preventivamente, porque está suspendido, asumir el concejal Muriel y en el mientras tanto seguirá el curso de la justicia y todas las apelaciones que el intendente quiera hacer. Esto no significa que le vamos a impedir la posibilidad de que tenga todo el derecho de recurrir a todos los estamentos que quiera, pero tenemos que cumplir con nuestra tarea y nuestro deber de exigir que se cumpla la ley. Nada más, señor presidente. Muchas gracias, señora concejal. Vamos a poner la aprobación de este decreto. Señor Paso, ¿usted quiere que sea en forma nominal también o podemos hacerlo genérico la votación? Para los temas importantes a mí me gusta que sea de forma nominal, como es el presupuesto, para evitar posibles impugnaciones futuras, como lo hicimos también cuando se dictó el tema de la fundación de la Comisión Investigadora. Comprendo. Entonces vamos a hacerlo en forma nominal. La presidencia vota afirmativo, el señor Baldini, el señor Vidauli, el señor Torretti, señora Taurizano, afirmativo. 8 y usted negativo. 8 afirmativos, 1 negativo y 1 ausencia. Bien, pasamos al otro decreto, por favor. Visto la notificación personal hecha por el señor presidente del Honorable Consejo Deliberante en la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, efectuada en fecha 2 de julio, en autos Altieri Blas Antonio contra Consejo Deliberante de Pinamar, según conflicto municipal artículo 196 de la Constitución Provincial y 2653 bis de la Ley Orgánica de las Municipalidades, B 72.021, y considerando que el conflicto judicial promovido por el señor Intendente, que se señala en el visto en consecuencia del dictado del decreto del Honorable Consejo Deliberante 2290 del 2012, por el que se lo suspendió por el término de 90 días, que el conflicto promovido por el señor Intendente solicitó igualmente el dictado de una medida cautelar para evitar que se cumpliera en forma inmediata la suspensión ordenada por este Honorable Consejo Deliberante, que esta medida cautelar mereció el rechazo por parte de la Suprema Corte de Justicia, estableciendo que por dicho órgano que corresponde no hacer lugar a la misma, que lo decidido por la Suprema Corte de Justicia a este respecto hace, a criterio de este honorable cuerpo, que sea inmediatamente aplicada la suspensión decretada, no obstante, con posterioridad a ello el intendente planteó un recurso federal extraordinario en contra del rechazo efectuado por el Alto Tribunal de la provincia, el cual, por su naturaleza, no puede provocar efecto suspensivo por lo decidido por este honorable cuerpo, que todos los funcionarios públicos deben, como premisa rectora de su gestión, establecer en su conducta un apego irrestricto a la ley, que es función de este honorable Consejo Deliberante controlar las tareas del Departamento Ejecutivo dentro de su competencia constitucional y legal en los términos del artículo 24 y concordante de la Ley Orgánica de las Municipalidades. Por ello, el honorable Consejo Deliberante de Pinamar, en uso de las facultades que le son propias, decreta: artículo 1. Intímese al señor Intendente Municipal Blas Antonio Altieri a que, en forma inmediata de recibido el presente decreto, proceda a acatar la suspensión en su contra dispuesta por el decreto del Honorable Consejo Deliberante 2290 del 2012, disponiendo el traspaso del ejercicio del Departamento Ejecutivo en la persona de su reemplazante legal, en los términos del artículo 15 de la Ley Orgánica de las Municipalidades y artículo 123 de la Ley 5109
en el artículo 123, texto según ley 14.248. Artículo segundo, cumplidose lo dispuesto en el artículo precedente y en el mismo acto, intímese al señor concejal Hernán Muriale a asumir el ejercicio del Departamento Ejecutivo, colaborando en todo lo que sea necesario para ello. Artículo 3, de forma. Bien, señora Matolzán, ¿me puede reemplazar así el fundamento, por favor? Concejal Germain tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, voy a fundamentar este decreto en todo lo que es el aspecto jurídico, que desde ya adelantando mi opinión favorable al mismo. Para clarificar la cuestión, porque pareciera que algunos términos no son de fácil dominio de la gente, como si es suspensivo, o si es devolutivo, o si hay una Cámara sobre la Corte, o si el recurso federal va a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Quiero hacer esta pequeña reseña. Este cuerpo deliberante dictó un decreto por el cual se suspendió preventivamente al señor intendente por el término de 90 días. Esto sucedió el 28 de junio, si no me confundo en la fecha. Este decreto fue notificado. La ley orgánica de municipalidades, que es la que rige el procedimiento, no existe otra ley, porque esto no es un procedimiento, lo quiero aclarar también, que se parezca ni al proceso penal, ni al proceso civil, ni al proceso administrativo, ni a ningún tipo de proceso. Está influenciado por los términos, es cierto, de la Constitución Nacional, que se debe garantizar el debido proceso y el derecho de defensa. Pero esto no significa que sea asimilable a un proceso penal, porque muchas de estas cuestiones que se plantean, sobre todo por el concejal Muriale, las traen de arrastre de otras cuestiones que no son aplicables a esta materia. Entonces, este proceso de carácter constitucional y político tiene sus propias formas de producirse y lleva en vigencia en la provincia de Buenos Aires hace más de 50 años. Es el que se utiliza siempre. Yo creo que por año se debe utilizar 50, 60 oportunidades distintas por distintos conflictos en consejos deliberantes, entre sí. 54 años, gracias, señor Florenti. Tiene entonces sus propias características. Lo único que tiene en común con el resto de los procedimientos judiciales o jurídicos es que se debe respetar el debido proceso y el derecho de defensa. Bien, entonces, el señor intendente, para atacar la decisión tomada por el Consejo Deliberante de suspensión, promueve un conflicto de poderes, que es al cual lo habilita la Constitución de la provincia de Buenos Aires. Es la única forma, no es un recurso, es un proceso. ¿Esto qué significa? Es una demanda, como cualquier otra, nada más que está restringida al ámbito constitucional y de las municipalidades. De esta forma, el intendente ataca la suspensión, porque estamos hablando de suspensión, nada más que de suspensión. Hasta ahora la única decisión tomada es la suspensión. Ataca esta decisión del Consejo y le adiciona en su demanda un pedido de medida cautelar. Una medida cautelar de no innovar, ¿para qué? Para que no se cumpla efectivamente la suspensión, o sea, para que no se lo aparte del Departamento Ejecutivo hasta tanto la Corte no resuelva el fondo de la cuestión. Es decir, hasta tanto la Corte no decida si está bien o mal suspendido, o sea, si había fundamento para suspenderlo o si realmente es arbitraria la suspensión. Esto se hace así porque la Corte ya ha hecho doctrina de que no es automática que la presentación del recurso signifique que el intendente siga en sus funciones. Ha hecho doctrina en la Suprema Corte. El doctor de Lázaro, que la sostiene, hizo doctrina, quiere decir que se aplica en todos los casos. ¿Por qué? Esto hace que la Corte pueda ver si el fundamento de la suspensión es de magnitud o es de importancia como para que tenga correlato con el resultado, con la suspensión. O sea, si no es arbitraria en el sentido que porque no nos gusta cómo se viste el intendente o porque un día no nos saludó, lo vamos a suspender. Y precisamente el decreto de suspensión, que lleva el número 2290, está muy bien fundado, está fundado pero en profundidad. Entonces, cuando el intendente inicia su conflicto de poderes, no ataca
el fundamento de este decreto, no lo ataca, únicamente va diciendo que el procedimiento es inconstitucional porque se han juntado las figuras del investigador con la del juez que decide. Entonces entiende que hay prejuzgamiento y con eso se dio las garantías constitucionales. Esta interpretación que hace puede ser propia de algún tipo de proceso, pero este proceso está imbuido por una específica dinámica procesal que la marca la Constitución y la propia ley. No comparte esos criterios con otros procesos. Sí, por supuesto, respeta, vuelvo a decir, el debido proceso y el principio de defensa en juicio, que por supuesto se ha respetado desde el primer día hasta la fecha. Yo no he podido advertir que se haya violado jamás ese derecho. Bueno, entonces, la Corte, ¿qué decide? Decide, acepta el conflicto, nos da traslado del conflicto, o sea, nos compromete a nosotros en la cuestión por 5 días. Yo me acabo de notificar de esto el lunes, o sea, ayer, de esto, y decide también la medida cautelar. ¿Y qué dice la Corte? Que la medida cautelar no es procedente, precisamente porque el intendente no ataca el fundamento de la medida. Ha hecho un planteo constitucional sobre un tema que es, digamos, limitado a una medida cautelar, y eso es doctrina eterna de la Corte, que un planteo de fondo de esta naturaleza no puede colgarse en el resultado de una medida cautelar. Entonces, por eso lo rechaza. Esto, en los hechos y en derecho, significa que ha causado ejecutoria la decisión del Consejo Deliberante. Quiere decir que la Corte entiende que efectivamente el intendente está bien suspendido. No lo dice con esas palabras, pero no hace falta más que leer el fallo para darse cuenta que al rechazar el pedido de medida cautelar, sosteniendo la doctrina que no es automática la presentación del recurso para que se suspenda el cumplimiento de una medida, evidentemente el intendente tendría que haber, al día siguiente de haber sido notificado de ello, tendría que haber dejado su despacho. Que por otro lado no lo deja en forma definitiva, es una salida transitoria por un término de 90 días hasta que se termine el proceso o las consecuencias del proceso, cualquiera sea el resultado del mismo. Bien, entonces, ante esta certeza jurídica, esto lo hemos consultado, señor presidente, con distintos constitucionalistas de Capital Federal y de la provincia de Buenos Aires, y todos coinciden en lo mismo. El intendente no tiene otra posibilidad más que acatar esta medida. Pero ante esta posibilidad, con el fin de tener algún hilo que le funde alguna capacidad de raciocinio, de razonamiento de que por qué tiene que quedarse, que es lo que nos está diciendo el señor Muriales, presenta un recurso federal sobre esta decisión de la Suprema Corte de Justicia que rechaza la medida pedida para que se quede en el cargo. Presenta un recurso extraordinario federal diciendo que, como la ley es inconstitucional, lo que decide la Corte también correría con la misma suerte, y por lo tanto el intendente debe permanecer. Esta presentación no significa en ninguna forma suspender lo decidido por el Consejo. ¿Por qué? La Corte no recibió la presentación del recurso, señor Muriales. Le quiero decir que usted lo dijo recién así. La Corte recibe el recurso, abre un expediente, pero la procedencia del recurso no la decidió hasta el día de ayer, que yo estuve presente en la Corte y no se había decidido. Entonces, ¿esto qué significa? Que no hay nada. El señor intendente no tiene nada más que la presentación de un recurso. ¿Y esto qué significa? Que la decisión del Consejo está vigente. No hay ninguna forma de evitar esta conclusión. No hay ninguna otra forma. Entonces, la Corte, con el recurso que ahora trae el señor intendente, tiene que tomar, tiene dos posibilidades con respecto al recurso. Puede admitirlo o denegarlo, declararlo admisible o declararlo inadmisible. ¿Esto qué significa? Que por cuestiones de que no está fundado, como creo que no está porque lo he leído, no está fundado, o no corresponde ante una medida cautelar hacer este planteo constitucional, o porque no se trata de una sentencia definitiva, o por una serie de diversas cuestiones que ya las hemos señalado hoy cuando contestamos este recurso, significa que no le va a dar ni curso de tratamiento, lo va a rechazar directamente. Eso le cierra la vía de derecho al señor intendente, quedándole únicamente otra vía más de escape, que es el recurso de queja, que ahí lo tiene que plantear directamente en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, alegando estas cuestiones. Y la jurisprudencia eterna de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en estas cuestiones cautelares por vía de recurso de queja, los rechaza absolutamente a todos, porque entiende que no es motivo para abrir la jurisdicción de la Corte Suprema. Pero le queda la vía, lógicamente, como todo ciudadano, puede seguir hasta la vía esta. Después seguramente podría ir al Pacto de San José de Costa Rica y hacer una cuestión. Y podrá ir después, no sé si hay otra instancia posterior. Pero la decisión del Consejo hay que respetarla. Eso no quita que si el señor intendente tiene razón o tiene éxito en sus presentaciones,
lo cual dudo, si tiene éxito, podrá volver a su cargo y bueno, tendrá que, en la misma forma que estaba, se hará cargo nuevamente de sus funciones. Pero mientras tanto, la institución ha sido respetada. Eso es lo que no comprendo, cómo no se entiende por parte del Poder Ejecutivo. La institución hay que respetarla. Estas leyes son las que nos manejamos siempre, las municipalidades. Y estas leyes indican esto, y la decisión de la Corte indica eso. ¿Cómo puede ser que por un mero voluntarismo, y extremando, porque esto realmente ya entiendo yo que se va a poder ver en el futuro cuando la Corte decida esto, extremando los argumentos, se pretenda quedarse sentado en un sillón que no corresponde legalmente? Entonces, comparto el follo de su falso fundamento, señora Presidenta, cuando usted dijo que la función del Consejo Deliberante es el control. Básicamente es el control. Entonces lo que estamos ejerciendo es el control. No somos nosotros que vamos a ir a sacar al señor Intendente de su despacho como debería haberse ido, no somos nosotros. Pero vamos a señalar el límite. ¿El límite de qué? De lo legal y de lo ilegal. Con esta decisión que proponemos que se vote y que nos acompañen los señores concejales, estamos señalando ese límite. Hasta acá es legal, a partir de acá ya no es legal. Y será cuestión de que cada uno revise las responsabilidades que pueda obtener en el futuro con distintos fallos judiciales o en distintas instancias judiciales. Nosotros controlamos diciéndole al señor Intendente que ya mismo tiene que dejar el despacho en manos del señor Muriale, porque esa es la sucesión que establece la ley 5109 y el artículo 15 de la ley orgánica de la municipalidad. No existe otra posibilidad, nadie puede suspender. Somos un órgano soberano que la Constitución establece para controlar al Departamento Ejecutivo. Y eso estamos haciendo, estamos controlando al Departamento Ejecutivo. Cualquier otro razonamiento es absurdo, arbitrario y realmente desmerece lo que es Pinamar. Pinamar no se merece esto, Pinamar necesita tener instituciones sanas y con el respeto y apego a la ley. Por eso en los fundamentos de este despacho se dice que los funcionarios públicos son los que primero tienen que respetar la ley. En ese sentido, invito al señor Intendente y al señor concejal Muriale a que acepten la ley y acepten las consecuencias de este proceso. Cualquiera sea el resultado definitivo del mismo, que no lo conocemos. Muchas gracias, señor.